Cordial saludo, queridos jóvenes. Avanzamos con la unidad número 2, la segunda mitad del siglo XX, y nuestro tema de hoy es la descolonización y el tercer mundo. Hablemos del fin de los imperios. Se denomina la descolonización al proceso que a partir del año 1940 llevan adelante las naciones africanas y asiáticas para obtener su independencia del dominio directo o indirecto ejercido por las potencias desde el siglo XIX. En el siglo XIX vemos que varios países del Atlántico Norte conquistaron el resto del mundo no europeo y establecieron una superioridad a través de su sistema económico y social, de su organización y su tecnología. Aquí podemos ver cómo los países conquistadores, los países que iban colonizando naciones, sí se creían superiores, se creían dueños del mundo, que podían ir manteniendo un rango de superioridad frente a la nación colonizada. Vemos que en el mundo no occidental tuvo relaciones con los países que en el siglo XIX se habían erigido de los o considerados los señores de la raza humana. Las razones para la expansión específicamente fue la revolución industrial y la consolidación del sistema capitalista. Luego vemos cómo los países que ya estaban industrializados necesitaban de materia prima, ¿verdad? Prácticamente vemos cómo ellos trataban de obtener materia prima de otros lugares para poder abaratar costos y buscaban zonas para invertir. Vemos que en el año de 1913, las 3/4 partes de la inversión inglesa en los países del ultramar estaban concentradas en deudas de los estados, como eran en puertos, en ferrocarriles y en navegación. Por otra parte, vemos que las colonias servían como zonas de colocación de mercadería excedentaria, es decir, ellos distribuían, producían productos y lo que sobraba que vayan y se vendan en los países colonizados. Entonces era como que las naciones colonizadas pues eran la rueda segunda del coche, ¿verdad? Como la última rueda, como se suele decir, porque no había esa importancia de darles a las naciones colonizadas. Luego vemos que el capital excedente de las potencias era utilizado para otorgar préstamos a los gobiernos. Ahora, vemos que este sistema económico estaba basado en prácticamente en un intercambio desigual. ¿Por qué hablamos de un intercambio desigual? Como les decíamos, hablamos de que las colonias eran productoras de materias primas, ¿sí? Del producto principal para producir un objeto. Hablamos del chocolate, ¿cuál es la materia prima? El cacao. Sin esa materia prima no se puede producir. Entonces hablamos que las colonias eran las productoras de materias primas. Luego vemos que estos sistemas productivos nativos fueron distorsionados, obligando a los habitantes a cultivar aquellos productos que les interesaba a la metrópoli, es decir, los utilizaban para obtener esos productos. Vemos que se estableció el monocultivo. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y qué es el monocultivo? Hablamos de monocultivo a prácticamente un sistema o un método de plantación, sí, de mono, de un solo producto. Dice, lo que por una parte obligó a comprar productos que antes se producían en la zona y por otra agotó por excesiva explotación las diferentes producciones. Entonces vemos cómo hay un sistema desigual de producción, exigiendo a las colonias producir materia prima, ¿verdad? Exigiéndoles también, obligando a cultivar esos productos, estableciendo un monocultivo. Entonces vemos cómo se va dando de manera desigual una producción. Eso ha sido todo, jóvenes. Un excelente día.